Doctora Carmen, muy buenos días. Es un Buenos gusto. días. Doctora, ¿puede compartir su presentación? Gracias. ¿Nos escucha? Sí, les escucho. ¿Ustedes tenían la presentación para hacer ahora compartirla? No. Espera un momentito. No les oigo. Les envié por WeTransfer la presentación porque pesaba demasiado en mi mail y no podía enviarla. Y no sé si os ha llegado correctamente. Doctora, pero usted la puede compartir ahí, por favor. ¿Desde mi ordenador? Sí, la tiene ahí en la mano. No me sale la opción para compartir mi pantalla. No sé por qué. Doctora, hay un botoncito verde donde están los participantes en su computadora y dice chat al lado, dice compartir pantalla. Donde están los participantes no tengo ningún botón verde. No me deja compartir. O sea, no encuentro el Botón de la flecha. botón. Doctora, en la parte de abajo, cuando mueva el mouse, hay un apartado verde que dice compartir pantalla. Es que en mi ordenador no aparece esa opción. A ver. No me sale esa opción. Solo me sale participantes, chat, reacciones y configuración. No tengo manera. Les mandé mi presentación por WeTransfer. ¿No te ha llegado, Marta? No sé si les ha llegado. Es que no les oigo bien. Denos un momentito, por favor. Vale, lo mandé a tu correo. Denos un momentito, por favor, Marta, pueda recoger su celular. Ahí tiene la presentación. ¿Quieren que le envíe otra vez? Es que no sé si podré hacerlo porque WeTransfer también lo borra o tiene una duración determinada. No se preocupe, ahorita vemos eso. Vale, si no lo hago sin presentación, yo la tengo aquí en mi ordenador, lo único bueno para los asistentes que a lo mejor les resulta más difícil seguir el discurso, no sé. Sí. Intentemos y si no proseguimos. Vale. Tendrá el link de su WeTransfer a la mano solamente para intentar si todavía no se ha captado. Porque no encontramos el link. Has tenido que recibir un email de WeTransfer. Ayer, yo lo mandé ayer por la tarde, como alrededor de las 2 de la tarde. En vuestro país no recuerdo qué horas eran. Eran 6 horas menos, ¿no? 7. A la mañana. Está bien. Ahorita llegamos.
¿Sabes con qué título lo mandó? Disculpe. Perdona, no te oigo. ¿Con qué título mandó el mail? Tal vez eso sí podría verlo en sus enviados. Yo creo que eso aparece como una especie de mensaje de WeTransfer. Ya está. Ahora sí. ¿Lo tiene? Doctora Carmen, ya hemos logrado descargar ¿Sí? su presentación. La licenciada Marta Borges la va a comenzar a transmitir en un momentito, por favor. Vale, muchísimas gracias. Roberto, déjame compartir la presentación. Ok, gracias. Espera. Ya. Ay, perdón. Aquí voy. Aquí voy. Un momento. Aquí voy. Comenzamos. Doctora, usted me va indicando cuando lo vayamos pasando, ¿ya? ¿Está perfecto? Vale, Ya, comenzamos. Gracias. gracias a ti. ¿Sí lo ven? Yo no lo veo. No está bien. Estamos en la primera diapositiva, donde está el título. Yo no parece. Debe estar, Roberto, ¿le puedes indicar? No sé cómo. No me ¿Cómo hace usted aparece. para verlo en su computadora? ¿El qué, ¿Usted qué está perdona? en este momento, ¿qué está viendo, doctora? ¿Nos está viendo el menú de las personas que estamos? No, estoy viendo únicamente la pantalla con mi cabeza. No veo nada más. No ve No nada más. veo. Ella dice que no puede ver la presentación cuando yo la estoy compartiendo. Solo veo en mi pantalla, mi imagen. Ahora. Ya lo veo. ¿Me oyen? Vale, comienzo ya, ¿no? Bueno, ya me habéis hecho la presentación, no quiero demorar más, entonces, por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Bien, lo que yo os traigo aquí, ¿no? Y lo que creo que me parece interesante aportar a este congreso, también muchísimas gracias por haberme invitado, que es un placer, ¿no? Estar aquí y poder compartir con vosotros un poco las cosas que yo hago, ¿no? Con mis estudiantes, con mis universitarios. Los proyectos inclusivos que yo llevo a cabo principalmente son 6. Yo he seleccionado nada más que 3, porque ahí ven 4, pero supongo que conoceréis el proyecto de COIL, que me parece un proyecto de La Salle que me parece interesantísimo y que un poco os traigo también unas pinceladas de lo que hacemos también en COIL con México-España, con mis estudiantes y con los de México, pero principalmente solamente os voy a contar
3 de los proyectos que llevo a cabo. Y los llevo a cabo principalmente con el grado de maestro de educación infantil y primaria y alguno concretamente con el grado de podología, que es el proyecto de COIL. Siguiente, por favor. Bien, la metodología que utilizo en estos proyectos que os acabo de comentar, ¿no?, que aparecían en la diapositiva anterior, las metodologías que trabajamos son el aprendizaje basado en proyectos, que supongo que ya conocéis todo, no quiero entretenerme en teoría sobre estos tipos de aprendizajes, ¿no?, y de metodología, o sea que simplemente las cito. También trabajamos a través de la metodología de aprendizaje y servicio, que también esto está inventado hace mucho tiempo, no es algo que sea novedoso ni nada, pero la combinación de todo esto es lo que a nosotros nos parece enriquecedor, ¿no?, sobre todo para el aprendizaje de nuestros estudiantes. También utilizamos mucho el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por descubrimiento, ¿no?, lo que es toda esa parte de investigación que tiene que hacer el estudiante para descubrir nuevos aprendizajes, ¿no? Siguiente, por favor. Unos de los objetivos, tenemos muchísimos, ¿vale? Pero yo he seleccionado 4 que me parecen muy valiosos. Son estos y en todos los proyectos que yo hago siempre los tengo muy presentes, que es mejorar las competencias profesionales de los estudiantes, es decir, aquellas cosas que aparecen o que les enseñamos de manera teórica, ¿no?, con nuestras asignaturas, me parece importante que también las vean, las vivan, las vivencien a través de la práctica, ¿no?, en este caso, en esta asignatura, ya que nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual, lo que hacemos es vivir la discapacidad intelectual en primera persona, ¿no?, con estas personas con discapacidad. Otro de los objetivos que también tenemos muy presente es trabajar los valores personales, morales y éticos que necesitamos trabajarlos porque tenemos que cambiar la mentalidad de la sociedad, o sea, tenemos que eliminar prejuicios que nos están trabando esa inclusión tan deseada que queremos todos los países, y creo que trabajando los valores me parece que es una vía muy importante para alcanzar esa inclusión, ¿no?, tan deseada. Otro de los objetivos es desarrollar la inteligencia interpersonal, que ya conocéis de Gardner, ¿no?, y que los alumnos también necesitan desarrollar, ¿no?, particularmente la habilidad de trabajar con otros expertos profesionales. Por eso, en los proyectos con los que yo realizo estos trabajos, ¿no?, este aprendizaje, utilizamos profesiones muy diferentes, ¿no?, como por ejemplo podología, odontología y maestros. Y otro de los objetivos que también quería destacar para este congreso es desarrollar las competencias comunicativas. Muchas veces los estudiantes no saben cómo comunicarse con los niños con discapacidad. Entonces, estas prácticas que realizamos hacen que haya una mayor interacción y un aprendizaje de comunicación, porque ya que estos niños, ¿no?, muchos TEA, muchos niños con discapacidad intelectual con grado moderado o severo, necesitan, por ejemplo, pictogramas, ¿no?, y muchas veces nuestros estudiantes, nuestros maestros, bueno, pues no tienen suficientemente práctica para comunicarse con ellos, aparte del lenguaje de signos, etcétera, que los planes de estudios no proporcionan y que deben formarse de manera paralela, ¿no?, a su titulación de grado. Y también nos interesa también que estos estudiantes conozcan en primera persona cómo intervenir con estas personas, porque muchas veces les explicamos las cosas a nivel teórico, pero es necesaria, es algo muy importante que acompañemos esas prácticas con personas reales, ¿no? Muchas veces podemos hacer en clase alguna actividad de role-playing, por ejemplo, pero no es lo mismo que si le ponemos delante a los estudiantes niños con discapacidad intelectual, niños con TEA, niños hiperactivos, para que eso que han aprendido en clase a nivel teórico lo puedan practicar a nivel práctico. Siguiente, por favor. Bien, uno de los proyectos que desarrollamos este año se llama Desfile de Moda, pero en otros años, es decir, todos estos años atrás, llevamos 9 años haciendo este proyecto en el Centro Universitario La Salle y ha tenido distintas temáticas, ¿no? Cada año cambiamos. Entonces ha habido varias obras de teatro, después hicimos teatro de títeres, hicimos también otro año cortometrajes, ¿vale? Estas son las temáticas principales en las que gira todo el trabajo que tienen que desarrollar los estudiantes. Otras veces hemos hecho experimentos científicos y también tuvimos una experiencia de volando cometas en la que en este proyecto lo que los estudiantes hacían era aprender a
construir cometas para luego enseñárselas a construir a los niños con discapacidad y luego los niños con discapacidad, con el apoyo de los maestros, tenían que enseñarle a los niños de 2 años, nos íbamos a escuelas infantiles, y tenían que enseñar a los niños de 2 años a hacer cometas. O sea, el objetivo era que nosotros enseñáramos a los niños con discapacidad a hacer esas cometas y que ellos fueran los maestros de los niños de 2 años, ¿no? En las escuelas infantiles. O sea, el reto era que demostrar, ¿no?, que estos chavales eran capaces de aprender determinadas acciones, ¿no?, como construir una cometa, y ser capaces de enseñárselo a otras personas más pequeñas que ellos, ¿no?, niños de 2, 3 años, a que ellos los construyeran, ¿no? Era como que ellos hacían el papel de maestros, ¿no?, que nos pareció muy bonito. Bien, este año el proyecto que estamos desarrollando es un desfile de moda y queremos hacer una pasarela de moda, ¿no?, en el que cada grupo preparará con materiales reciclados esos trajes, ¿no?, que ellos decidirán cómo confeccionarlos, y después acompañarán con un pequeño baile a cada uno de esos desfiles, ¿no?, de esos modelos, esos trajes que elaboren juntos. Bien, ahora un poco os voy a contar cómo es el proceso de trabajo, ¿no?, con los estudiantes y con los chicos con discapacidad. Siguiente, por favor. Bien, los participantes somos nosotros, los maestros de educación infantil y de primaria, de mi asignatura de discapacidad intelectual. Trabajamos con personas con discapacidad intelectual que oscilan las edades entre 11 y 15 años y pertenecen a un centro de educación especial muy cercano a la universidad. Entonces, tenemos la facilidad de bien ir nosotros allí al centro a trabajar, o bien ellos vienen al centro universitario para trabajar con nosotros. Además, esto permite trabajar la autonomía en estos chicos, que es tan importante para ellos. Y después, cuando finalizamos el proyecto, la puesta en escena, por así decirlo, solemos utilizar escuelas infantiles o colegios de educación primaria, para que ellos vean el resultado, ¿no?, y transmitirle a través de un aprendizaje y servicio, ¿no?, de la metodología de aprendizaje y servicio, enseñarles lo que hemos aprendido todos. Y bueno, pues si a veces es una obra de teatro, pues enseñamos las obras de teatro. Este año, por ejemplo, es el desfile de moda, pues invitaremos a centros de la zona, y los propios compañeros de los chicos con discapacidad y a las familias también suelen asistir a esta fiesta final, ¿no?, a este cierre del proyecto. Siguiente, por favor. Las fases principales del proyecto son 3, básicamente, ¿vale? La primera sesión de trabajo es nos conocemos, hacemos pequeñas actividades, sesiones para conocernos. Después son las sesiones de trabajo propiamente dichas, que en función del proyecto y de la temática que hayamos diseñado para ese año, pues establecemos una serie de talleres y de actividades, que también los estudiantes son los encargados de desarrollarlas y de definirlas y de prepararlas. Y después, la última sesión del proyecto es la puesta en común, que os decía, que es como la fiesta, ¿no?, o la puesta en escena de esa obra de teatro, de ese desfile de moda o de esa creación de cometas. Siguiente, por favor. Bien, para que os hagáis un poco una idea, os traigo este planning, ¿no?, muy chiquitito y muy reducido, para que entendáis un poco el proyecto. Preparamos las sesiones, decidimos qué días realizamos las actividades, y les damos a cada sesión un contenido que los estudiantes son los encargados de preparar, como por ejemplo, pues talleres este año, tienen que preparar talleres de maquillaje, de peluquería, de pintarnos las uñas. Entonces, también trabajamos lo que es todo el tema de la autoestima, de cómo nos sentimos a nivel personal con nuestra propia imagen, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan tanto, y podemos hacer cosas para mejorarlas o para sentirnos más guapos o más guapas. Y bueno, pues luego vamos a tener unas sesiones de preparar esos looks y de esas coreografías que van a acompañar a los looks en el desfile final, ¿no? Y la última sesión será la puesta en escena de ese desfile. Habitualmente las sesiones de trabajo oscilan entre 8 y 10, depende de cuando caen fiestas, bueno, pues las sesiones que disponemos tanto el Centro de Educación Especial como nosotros. Siguiente, por favor. Bien, y la evaluación para valorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, de los universitarios, es a través de un diario. Ese diario no solamente
consiste en reflejar lo que hacemos en el día a día en cada una de esas sesiones, sino que deben de acompañar con pequeñas investigaciones, con preguntas que se plantean, con observaciones que han visto en los chavales, con cómo ha intervenido a lo mejor un profesor con alguno de los chicos, porque durante el proceso de desarrollo de los talleres, de las sesiones, nosotros, los profesores del colegio y yo, actuamos como tutores, ¿no? Como apoyo para cualquier necesidad que tengan, pues que rápidamente nos llamen para intervenir. Pero en principio ellos son los directores de esas sesiones, ¿no? Juntos crean ese desfile de moda. Y entonces los estudiantes universitarios, como herramienta de evaluación que yo tengo para la asignatura, es la elaboración de este diario, donde deben expresar sus emociones, sus aprendizajes, sus preguntas, todo lo que han observado, cómo han intervenido y cómo han visto que han intervenido los maestros y luego cómo ellos hubieran intervenido, que critiquen, que aporten, es decir, un diario en el que haya mucha reflexión en todos esos aspectos, ¿no? A nivel conductual, emocional, cognitivo. Y bien, todos estos proyectos que os he comentado, llevamos 9 años haciéndolos y bueno, pues ese recorrido de todas estas experiencias que hemos llevado a cabo con los estudiantes, pues lo hemos recogido en un libro que se ha publicado recientemente, una monografía, la 15 en el 2022, en la revista de La Salle, que además de tener revista con pequeños artículos, pues también tenemos monográficos, ¿no? Que se dedican exclusivamente pues, a una temática concreta. Y en este libro, que pues es gratuito, podéis acceder a él y ver concretamente, con muchísimo más detalle, todo el proceso que llevamos a cabo en estos proyectos que se describen y, bueno, pues si a alguno de vosotros le interesa y quiere replicarlo, pues ahí tiene toda la información, todas las competencias que se trabaja, todo absolutamente para que pueda replicar, si le interesa, alguno de estos proyectos. Siguiente, por favor. El segundo proyecto que os quería contar muy brevemente es un proyecto que realizamos con la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, que es una de las universidades más importantes, ¿vale? A nivel público. También trabajamos nosotros, los maestros de educación infantil y de primaria, y trabajamos con 3 centros de educación especial. El Centro Achalay, el Centro Primer Paso y el Centro Nueva Pedagogía, que se ha incorporado este año nuevo para hacer estas actividades. Siguiente, por favor. Las sesiones de trabajo que realizamos, bueno, pues oscilan dentro de, como son odontólogos, pues oscila dentro de la higiene oral, ¿no? Entonces, la temática es la prevención de los hábitos orales nocivos, es decir, por qué tenemos caries, por qué tenemos una boca más fea o una boca más bonita, qué tenemos que comer, cómo tenemos que cuidar nuestra salud oral para que no tengamos, pues, por ejemplo, esas caries, ¿no? O esas problemáticas tan graves que a veces tienen las personas con discapacidad, porque, bueno, supongo que muchos de vosotros sabréis, si observáis las bocas, ¿no? de estos chicos y que muchas familias además no tienen recursos económicos, por lo menos aquí en España, son familias muy pobres y no tienen recursos económicos para poderles llevar al dentista, porque aquí en España es privado, ¿vale? Hay una parte pública que cubre la seguridad social, pero es muy básica, solamente, por ejemplo, extracciones y muy poquitas cosas para los niños pequeños, pero todo es privado, ¿no? Principalmente. Entonces, estos chicos con discapacidad intelectual habitualmente tienen muchos problemas de higiene oral. Entonces, nos pareció una temática interesante y por eso nos juntamos la Facultad de la Complutense y nosotros para trabajar sobre esto, ¿no? Este proyecto tiene un componente muy importante de aprendizaje y servicio, ¿no? La metodología que os comentaba al principio de la exposición. También trabajamos los tipos de comidas, ¿no? Las comidas saludables y las que no son saludables, para que ellos también tengan en cuenta esos alimentos para evitar esa parte nociva, ¿no? De caries y tal que pueden generar esos alimentos como pueden ser los azúcares, los chocolates y todo esto. Y luego también les enseñamos a cepillarse los dientes porque no saben. En este proyecto trabajamos con personas adultas concretamente y no saben cepillarse los dientes, no se cepillan los dientes habitualmente y tienen bocas pues muy perjudicadas, ¿no? por el tema de la falta de higiene oral. Entonces, cada grupo de trabajo juntamos a estudiantes universitarios de magisterio
con estudiantes de la Facultad de Odontología para que preparen materiales, ¿no? Materiales didácticos que hagan comprender a los chicos con discapacidad esa importancia de esos hábitos orales, de esas comidas saludables o no saludables y de cómo nos tenemos que lavar los dientes. Y preparan actividades lúdicas para hacerlas con ellos, como juegos, experimentos, en fin, cada uno es libre, ¿no? de preparar diferentes actividades y materiales. Y después lo ponemos en común y en práctica con los chicos con discapacidad intelectual. Los llevan a cabo con personas reales, ¿no? Para prevenir esta falta que tienen tan grave, ¿no? Y tan significativa en esta población. Siguiente, por favor. Para este proyecto, el instrumento, ¿no? El producto de evaluación que tienen que elaborar los estudiantes universitarios es un reportaje que lo hacen conjuntamente. Tanto los universitarios de odontología como de magisterio hacen como una especie de reportaje con todo el recorrido de todo el proceso que han llevado a cabo en la elaboración, en las actividades y en la puesta en práctica con los chicos con discapacidad. Y de estos proyectos también llevamos 5 años haciéndolos. Y también hemos podido publicar un libro, otro monográfico en la revista de Indivisa de La Salle y bueno, ahí tenéis también el enlace y podéis buscarlo y también informaros con más detenimiento y con más detalle en qué consiste este proyecto, ¿no? tan importante que creemos nosotros que estamos haciendo a estos chavales, ¿no? Con discapacidad. Siguiente, por favor. El siguiente proyecto que estamos haciendo, que este es más nuevo, acaba de nacer, ¿no? Es como nuestro hijito pequeño, ¿no? En el Centro Universitario La Salle. Y bueno, pues se trata de hacer cuentos interactivos, cuentos que sirvan para todos los niños. No vale cuentos que solamente puedan utilizar los videntes o los que tienen audición, no. Pretendemos este curso preparar cuentos que puedan leer tanto niños con ceguera como niños con problemas auditivos o niños que tengan problemas del lenguaje, que necesiten lengua de signos, por ejemplo, o niños con problemas motores que también los puedan utilizar y también niños con discapacidad intelectual. Los participantes en este proyecto son el Centro Universitario de La Salle, o sea, mis estudiantes de mi asignatura, del grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. También está participando la Universidad de La Salle Barcelona, con el grado de Artes Digitales y el Centro La Salle Sagrado Corazón de Madrid, ¿vale? Que este es un centro de ciclos formativos de grado superior de diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Entonces, entre todos estamos construyendo estos cuentos que os digo. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste este proyecto, ¿no? Las fases principales. Pues nosotros, los maestros, elaboramos los textos. En este caso, este año la temática está relacionada con los sueños y las pesadillas, por ejemplo. También queremos acompañar a estos cuentos infantiles, guías de actividades y juegos orientadas a la lectura compartida para que lo puedan utilizar tanto las familias como el profesorado. Y consta de actividades muy sencillas que van dirigidas a niños que en función de sus dificultades cognitivas, motoras o sensoriales puedan también estas familias y estos maestros puedan utilizar mientras están leyendo, mientras están compartiendo la lectura con sus hijos o con sus alumnos, ¿no? Los estudiantes de Barcelona y del Colegio La Salle Sagrado Corazón, la parte que ellos aportan es las ilustraciones y la maquetación de esos cuentos, ¿no? Y de las guías de actividades. Después publicamos los cuentos y esas guías y este objetivo, el objetivo de comercializar, nos lo hemos un poco fijado para este curso, ¿no? El año pasado comenzamos el proyecto, pudimos publicarlos, pero salieron cosas muy buenas y entonces este año estamos viendo la manera de comercializarlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, a través de una ONG que sea gratuito, en fin, estamos buscando apoyos y personas que se interesen en este proyecto para que nos ayuden a poder difundir a la mayor población posible estos cuentos que están creados, ¿no? por estudiantes, que me parece algo maravilloso. También estos cuentos los queremos traducir a braille, a inglés y que haya un QR para que aporte esa parte de la lengua de signos, ¿no? Para que también los niños con sordera puedan tener ese apoyo visual.
Siguiente, por favor. La evaluación, ¿no? Lo que un poco utilizamos como herramienta para evaluar este proyecto, ¿no? Y darle una nota en la asignatura, es el trabajo colaborativo que han llevado a cabo todos los estudiantes y el producto, ¿no? El propio cuento. Y ahí os pongo una imagen del cuento que hemos publicado del curso pasado, en el que se titula Cuéntame 3 cuentos, y ahí aparecen 3 cuentos con apoyo de pictogramas, ¿vale? Con los pictos más básicos para que las familias y los maestros puedan trabajar con los niños que sí utilizan nuestros cuentos. Pero este año el reto es mayor, ¿no? Porque queremos incorporar a esos textos el braille, el QR y las ilustraciones en relieve para los niños ciegos. Y aquí también os dejo el link para que podáis consultar y poder conocer los cuentos que han elaborado los estudiantes. Son gratuitos, están colgados en la página web del Centro Universitario La Salle de Madrid. Ahí lo podéis encontrar y os lo podéis descargar perfectamente y utilizar en vuestras aulas o con vuestros estudiantes como mejor os parezca. O sea que, bueno, es un recurso que proporcionamos, que es gratuito, obviamente. Siguiente, por favor. Y el último proyecto, que es el COI México, que supongo que vosotros lo conoceréis, que muchos de vosotros, de los asistentes que estáis aquí, pues también conocéis el valor que tiene el COI. Es algo que, como sabéis, también está promovido por la institución La Salle, con lo cual, pues bueno, pues muchos de nosotros lo estamos vivenciando y lo estamos llevando a cabo con nuestros estudiantes. En este caso, el COIL que yo llevo a cabo es con mis estudiantes del grado de Podología, porque yo doy clase tanto en la Facultad de Educación como en la Facultad de Salud, y entonces con la asignatura de Psicología, pues los alumnos que estudian Podología están trabajando con los alumnos de Psicología de La Salle, México. Siguiente, por favor. Aquí os dejo un poco las fases del proyecto para que también, seguro que los que ya también lo lleváis a cabo, pues conozcáis todas estas fases, ¿no? Pero aquellos que no lo conozcáis, pues os animéis a participar en el COIL. Y bueno, pues la primera fase, como sabéis, es el rompehielos. Nosotros lo hemos llevado a cabo ya el 22 de septiembre y aquí los estudiantes lo que consiste es un poco conocerse, ¿no? Hacen un pequeño cuestionario para conocerse entre unos y otros y se hacen una foto de grupo. Siguiente, por favor. En la segunda fase es el trabajo propiamente dicho. En nuestro caso tienen que hacer un mapa conceptual para conocer las distintas personalidades violentas que existen, ¿no? Tanto en México como en España. Luego elaboran un tríptico que en función del destinatario pues tiene unos valores y tiene unos objetivos concretos, ¿no? No es lo mismo elaborar un tríptico para un hospital, para un colegio, para que lo vean las familias o para las propias personas que están sufriendo violencia. Entonces, en función de la población diana, ellos elaboran ese tríptico. Y el producto final que tienen que entregarnos es un podcast en el que tienen que, de manera creativa, ¿no? O en función también de qué población diana también buscan, ¿no? Con ese podcast, pues dar visibilidad a esta sociedad, ¿no? A estas personas que están sufriendo violencia y de qué manera podemos ayudarles y de qué recursos y de qué instituciones contamos tanto en México como en España para poderles ayudar. Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, pues es la exposición que cada grupo de estudiantes que trabaja, cada grupo colaborativo elabora el podcast, lo escuchamos todos en una sesión online y realizamos unas pequeñas conclusiones, una pequeña evaluación. Y la última. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme demorado mucho. Gracias a todos. Y bueno, si tenéis preguntas, estoy encantada de responderlas. Muchísimas gracias, doctora Carmen Jiménez de la Hoz. Vamos a escuchar algunas preguntas que tenga que hacer el público. También vamos a leer en el Zoom si hay mensajes donde puedan formularle alguna pregunta. Aquí tiene. Escuchamos. La va a escuchar, tranquila. Venga acá. Sí. Aquí tenemos a Natalia, que le va a formular una pregunta, doctora. Sí, pero aquí está el sonido. ¿Me escucha, doctora?
A ver si te escucho así. Comienza. Perfecto. Mi pregunta era, ¿cómo han reaccionado a este proyecto? ¿Han sido tímidos? ¿Les ha gustado? Entre ellos, más que todo. En general, en todos los proyectos, ¿en alguno en particular te refieres? En el desfile de moda, en especial. Sí, bueno, ese proyecto es el proyecto estrella, o sea, les encanta, es como que van con mucha ilusión, con mucha motivación, también van con miedos, ojo, el primer día cuando hacemos la primera sesión para conocernos, van con miedos porque claro, también tenemos estudiantes tímidos, tenemos estudiantes extrovertidos, igual que las personas con discapacidad, también hay niños con más extrovertidos o más tímidos y los nuestros igual, independientemente de si tienes discapacidad o no, nuestra personalidad es como es, ¿no? Entonces, bueno, pues ese primer encuentro lo viven como algo muy emocionante, como, bueno, pues con muchísima ilusión. Pero sí que es cierto que también hay algunos que son más tímidos que lo viven como, ay, ¿qué pasará? A ver qué ocurre, me entenderán cuando les quiera preguntar algo, sabrán decirme, sabré decirles. Ellos sobre todo tienen un poco de miedo de saber si van a saber cómo entenderles y cómo tratarles, ¿no? Y luego es que es tan sencillo, es tan fácil, porque los chicos con discapacidad son tan abiertos, habitualmente tan explosivos, tan amables, tan cariñosos, que rápidamente conectan, ¿no? Es como una conexión emocional muy significativa que ocurre entre los chicos con discapacidad y los estudiantes universitarios. Entonces, cuando han roto ese hielo, ¿no? Como en el COIL, ¿no? El rompehielos ese del primer impacto de vernos, ¿no? Físicamente y de ya comenzar una pequeña conversación, ya están cómodos, ¿no? Es como cuando tú tienes que dar una conferencia y tus 2-3 minutos del principio estás como tensa, nerviosa, pero una vez que tú ya arrancas, pues ya discurre todo con mucha normalidad, ¿no? Y los estudiantes lo ven como una oportunidad para conocer este mundo, para desarrollar competencias que necesitan como maestros antes de enfrentarse a las prácticas, ¿no? que aparecen en el segundo semestre y que van también con, pues, bueno, pues con muchos miedos. Entonces, cuando ya han tenido pequeñas experiencias como estas en las propias asignaturas, ¿no? Que nosotros les ofrecemos estas experiencias vivenciales en las propias asignaturas, van de otra manera, ¿no? al práctico, y luego también se enfrentan al mundo laboral de otra manera. O sea, desarrollan pequeñas estrategias que, como antes os comentaba, ¿no? Los objetivos, pero vamos, que desarrollan muchísimos más. Si consultáis los links de los libros que os he colgado, veréis que el aprendizaje es brutal. O sea, el despliegue de destrezas que desarrollan es enorme. O sea, no tengo tiempo para deciros todo, ¿no? En el libro aparecen algunas, pero hay muchísimas más. Pero es muy positivo, lo reciben con mucha emoción. Gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta que alguien tenga? Licenciada. No, está saludando. ¿Cómo logran articular con las otras instituciones? Con las otras universidades del proyecto COI. Ya. Doctora Carmen, lo que pasa es aquí están preguntando, lo que pasa es que tenemos público que no necesariamente es lasallista. Entonces están preguntando que cómo logra articular con las otras universidades, por ejemplo, en el proyecto COI. Entonces, un poco si les puedes comentar más. Sí, Olga, creo que es apellida, espera, te lo digo ahora mismo. Olga, eso es. Olga es la... de México. Sí, está en México. Y Olga es la que dirige un poco todo esto. Y si te pones en contacto con ella, supongo que vosotros tenéis el email, pero si no, te lo doy rápidamente. Espera que te lo busco. No, doctora, tranquila. Lo que les estoy comentando. Nosotros sí tenemos la experiencia, pero tenemos gente del público que no sabe cómo es que se funciona el programa COI. Entonces, la pregunta, que cómo hacíamos para articular. A nivel de la red de las universidades La Salle, tenemos este programa, que es un programa de colaboración como clases espejo. Entonces, yo he participado ya como en 4 versiones, doctora Carmen, por si acaso. Entonces, y varios de nuestros docentes también. Varios de nuestros docentes. Por ejemplo, La Salle con la Complutense, ¿cómo coordinan el trabajo? Es porque usted ha señalado que también había trabajado con otras universidades, aparte de la red lasallista.
por ejemplo, con la Complutense. Entonces dice que cómo hacen para articular el trabajo interuniversidades. Esa es la pregunta. Sí, bueno, en la Complutense hay una coordinadora, se llama Margarita Iniesta, que si veis el libro también ella es la que ha coordinado un poco todos los capítulos. Luego cada uno de los profesores que participamos en el proyecto hemos publicado varios capítulos, que si lo consultáis, pues ahí veis todo el desarrollo de todo este proyecto, que es maravilloso. Entonces, principalmente Marga es la coordinadora en la Complutense y yo soy la coordinadora en el centro universitario, ¿vale? Entonces, nosotras somos las que organizamos y articulamos todo, ¿no? Todos los grupos, preparamos los grupos, las actividades para que todos los alumnos se inscriban, todo el protocolo de sesiones, la coordinación con los centros de colaboración de chicos con discapacidad. Entre ella y yo lo coordinamos todo, pero en la Complutense hay un equipo de 10 profesores que también están inmersos en el proyecto. Yo desde La Salle estoy sola, soy la única profesora que está participando en esto, pero en la Complutense está articulado por 10 profesores y Marga es la coordinadora, que es con la que yo también dirijo, ¿no? O que codirigimos las dos juntas este proyecto. Y efectivamente, articular todo esto lleva un trabajo extra, o sea, tú tienes que estar, lo primero, súper motivada para llevar a cabo este tipo de proyectos, porque esto es algo extra que tú haces dentro de tus funciones laborales, ¿no? Porque si tú no tienes esta motivación, el trabajo extra que te conlleva todo esto no lo podrías soportar, porque esto está todo dentro, toda esta organización está fuera de tu actividad docente, ¿no? Y académica, porque tu horario laboral se centra específicamente en lo que es la docencia, pero articular todo esto, organizar toda la organización que hay detrás requiere un trabajo extra, que tú tienes que estar muy motivada para poderlo llevar a cabo. Y bueno, si tú tienes esa motivación, pues todo va sobre ruedas, porque lo gratificante que también es cuando termina el proyecto y ves a los estudiantes lo que han disfrutado, lo que han aprendido, las gracias, ¿no? Porque dicen, Carmen, gracias, o sea, es que si tú no me aportas esto, yo no hubiera sido capaz de haber entendido este chico, de haber sabido cómo es un grado leve, de un grado más severo. Entonces, todo lo que le aporta los proyectos a los estudiantes, eso luego te lo vuelcan, ¿no? Y entonces tú tienes esa gratificación emocional que los estudiantes te transmiten. Pero sí, hay una parte organizativa muy grande, se describe también en el libro, por si lo quieres, porque claro, aquí no tengo tiempo para poder desarrollarte toda esta pregunta, ¿no? Pero el libro lo cuenta todo y bueno, si tú tienes motivación puedes replicarlo con la facultad. Si tenéis la facultad de odontología o de otra facultad, os podéis inventar un aprendizaje-servicio de cualquier temática. Nosotros nos hemos inventado o nos hemos conectado entre la facultad de odontología y los maestros, pero podéis hacer algo con la facultad de medicina, podéis hacer algo con los podólogos, que yo el COI lo hago con podólogos, o sea, entre podólogos y psicólogos, o sea, que podéis juntar profesiones muy diferentes que siempre tienen algo en común, ¿no? Entonces, mis estudiantes maestros aportan a los odontólogos toda la parte de discapacidad y de ese conocimiento y de comunicación y de intervención conductual que los odontólogos no tienen, y los odontólogos aportan a mis maestros todo ese conocimiento de higiene oral, de necesidades orales, de evitación, ¿no? de caries y todas estas problemáticas que presentan los niños con discapacidad intelectual. Porque al final, el niño que está escolarizado en un aula y que está trabajando con un maestro que tiene problemas odontológicos, tiene que también está atendido por un odontólogo, ¿no? O por un médico, o por un psicólogo, o por un ginecólogo, ¿no? Que también es una de las profesiones que los chicos con discapacidad intelectual no tienen acceso, no van al ginecólogo, por ejemplo. Y hay una necesidad de aprendizaje-servicio también muy importante. Entonces, podéis juntar profesiones muy diferentes, buscar el nexo común y trabajar juntos, preparar un proyecto juntos. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Ya, aquí hay otra pregunta, doctor. Doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, yo... Sí te escuchas. Bueno, hemos estado hablando un poquito con mis compañeros. Yo soy estudiante de la carrera de educación de 5º semestre y nos parecía muy interesante esta idea del proyecto de la pasarela de modas, ¿no? Entonces, sí. Realmente tenga por seguro que nos vamos a revisar la monografía, ¿no? Genial. Y la licenciada Marta tal vez mantener un contacto, pero
Si puntualmente pudiese explicarnos cuáles han sido las mayores dificultades en el desarrollo de este proyecto, por favor. Dificultades. Bueno, genera un trabajo extra, que ya os he comentado. Alguna dificultad entre los propios maestros, por ejemplo, que no haya buen feeling, por ejemplo, a la hora de hacer los trabajos cooperativos, es importante juntar a maestros que se lleven bien, ¿vale? Si los maestros entre sí se llevan bien, luego juntarles, ponerles un grupo de chicos con discapacidad intelectual, ya da igual. Pero lo importante para que funcione es que los estudiantes de ese grupo, que montan ese grupo, sean amigos, ¿no? Sean personas que se llevan bien. Si hay conflictos entre los estudiantes, el grupo no funciona. Porque nosotros, cuando trabajamos en las distintas sesiones, dividimos a los estudiantes, a los maestros y a los chicos con discapacidad en 6 grupos, ¿vale? Porque nosotros somos como 20 y tantos estudiantes aproximadamente cada año. Hay otros años que hemos tenido 40 maestros, por ejemplo, o 35, y los chicos con discapacidad son 45. Entonces, en función de las matrículas, tanto en el Centro de Educación Especial como de los maestros, en función de esas matrículas organizamos los grupos. Habitualmente son entre 6 o 8 grupos, dependiendo de ese número de matriculación. Y la clave para que funcione todo y vaya todo bien es que los grupos de maestros se lleven bien. Y luego ya juntarnos con otro grupo de estudiantes con discapacidad intelectual, no importa, funciona siempre. No hay inconveniente en esa fase, ¿no? En la fase de trabajo cooperativo con ellos, nunca hay problema. Nunca. Es el único hándicap, que los estudiantes maestros se lleven bien. El resto está facilísimo, está chupado, va sobre ruedas y es un trabajo colaborativo que la gente, los estudiantes, los maestros se implican al 100% porque les encanta. Muchas gracias. Otra cosa, perdona, otra cosa que también es importante, discúlpame, es que tú como estudiante, porque nosotros en España, no sé si también vosotros allí en tu país tenéis menciones, distintas menciones. Nosotros tenemos como especialidades, por así decirlo, ¿no? Que lo llamamos aquí en España menciones. Entonces está la mención de educación inclusiva, la mención de audición y lenguaje, la mención de educación física, ¿no? Entonces, lo importante es que los estudiantes que se apuntan a la mención de educación inclusiva, que es en la que yo estoy impartiendo esta asignatura y de donde nacen estos proyectos, es que los estudiantes les guste la discapacidad. Porque yo he tenido estudiantes que han descubierto en este proyecto que no quieren a los niños con discapacidad. O sea, esto es asombroso. O sea, hay maestros que dicen, yo no valgo para esto, yo no sé tratar a estos niños, me dan miedo, me asustan. O sea, imagínate el choque, ¿no? de conocimiento sobre tus competencias y sobre tu profesionalidad, ¿no? Y de si realmente te gusta la profesión de maestro. O sea, porque los estudiantes, o sea, los niños con discapacidad intelectual te mueven, o sea, te hacen ver que tú vales o no vales para ser maestro, porque tú tienes que estar motivado para trabajar con los chicos con discapacidad intelectual. No todo el mundo está preparado y está capacitado para atender a chicos con discapacidad. Tienes que tener una personalidad, una percepción, una actitud, sobre todo una actitud. O sea, si os acordáis los valores que trabajamos en este proyecto, si tú no tienes esa actitud de inclusión, de aprecio hacia estas personas, tampoco funciona, porque tú mismo te das cuenta de que te desborda, o sea, te desborda. Tienes que ser un apasionado de la educación especial, ¿no? De los chicos con discapacidad. Si no, tú mismo te das cuenta que esta no es tu profesión. Y lo siento, pero los chicos con discapacidad están en todas las aulas. Niños con necesidades educativas especiales están en todas las aulas. Y esto, el maestro aquí, bueno, pues se da un toque de realidad, claro. Muchísimas gracias, doctora. Comentarle que antes de la pandemia, nosotros hemos logrado en la carrera han participado 8 estudiantes nuestras, han estado en España, en el Centro La Salle Madrid. Sí, en mi universidad.
Claro, tengo 8 que han estado allá por un semestre, o sea, en varios semestres han ido, cada semestre iba una, dos. Entonces, las estudiantes recuerdan con mucho cariño esta experiencia que ustedes han posibilitado. Y antes de la pandemia, esperemos volver a retomar nuestra movilidad internacional presencial. Maravilloso. Otra vez a estar allá. También, claro, recordarles al auditorio que como red de universidades lasallistas y gracias a la doctora Olga, y todavía yo dije ahora el apellido y ya se me olvida. Entonces, la doctora Olga de la UNLA de México, ella es la que ha liderado este proyecto COI y eso hace que muchos docentes universitarios lasallistas participemos en esta experiencia dando clases en los 2 catedráticos y compartamos las clases con nuestros estudiantes y nos dan certificado. Y ya llevamos 4 versiones y cada vez nos dan uno más especializado. Entonces, esa actividad ha permitido mucho que tenga Olga Mesa, gran efecto, Héctor Arce, que siempre está con nosotros. Entonces, la doctora, ella es la que lidera este proceso y por eso la doctora Carmen, ella mencionaba el rompehielo, que es la primera fase. Rompehielo es cuando los 2 colegas nos conocemos y empezamos a interactuar, ¿cierto? Para conocernos primero nosotros y hay una serie de actividades que vamos haciendo cada semana y luego ya planificamos la clase y luego ya participamos con los chicos y los chicos de la carrera también, aquí en nuestra carrera, alrededor de 10 docentes han participado en la experiencia COI y han tenido la oportunidad, mis estudiantes también, de tener clases con estudiantes de otros países y ellos, estas experiencias interculturales son muy importantes para el desarrollo. Sí, son maravillosas. Ok. Bueno, doctora, a continuación vamos a presentar en pantalla el certificado que la Universidad La Salle le hace a la doctora Carmen Jiménez de la Hoz por su aporte al desarrollo de la producción científica y académica con su ponencia Experiencias de aprendizaje inclusivo en el ámbito universitario. Y muchísimas gracias por continuar. Nosotros siempre permanecemos unidos, indivisamente. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.